Hola queridos compañeros, profesor. El tema que he escogido para hablar es la música. Como es evidente, ¿por qué escogí la música? Porque para mí la música es el medio por el cual nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, ya sea cual sea el tipo de problema que nosotros tengamos, ya sea que estemos felices, tristes, con rabia, entre un sinfín de sentimientos o emociones que nos caracterizan en aquel momento. Y nosotros recurrimos a la música como un medio para fugarnos de la realidad y relajarnos. Si bien es cierto, existen muchos géneros de música, demasiados. Si yo hablara de ellos, el día de hoy no terminaría nunca y me iría hasta cuando yo ya sea viejo, porque el tema de la música es un tema muy extenso, muy amplio, en el cual pocos son los buenos grupos que se caracterizan y muchos son solo una copia o imitación. El rock es un género musical del siglo XX que se extiende hasta la edad contemporánea. El rock se caracteriza por la utilización de la guitarra, el bajo, la batería y con el acompañamiento de otros instrumentos como lo son el piano o el órgano. En la década de 1960, el rock provocó varios choques, tanto sociales como culturales. Aquí vienen los denominados hippies, que nacieron en el Reino Unido en los años 60. El rock tiene sus raíces en los años 1950. Claro que se fue evolucionando. Su máximo expositor en este año 1950 fue Elvis Presley, el denominado rey del rock and roll. También existe un sinnúmero de expositores. Entre ellos tenemos Huckleberry y Ritchie Valens. El rock se extiende hasta 1960 con la denominada invasión británica, que muchos le han de haber escuchado, que trata acerca de los Beatles, la banda que revolucionó la historia de la música, con los 4 integrantes: Paul McCartney, George Harrison, John Lennon y Ringo Starr. Junto con ella nacieron otras bandas como The Rolling Stones, con el conocido Mick Jagger, The Animals, y justamente en el mismo año Bob Dylan crea el folk rock, que es una unión entre el folk y el rock, utilizando la guitarra eléctrica. También se dice que en estos años la forma de tocar la guitarra evolucionó gracias a expositores como Eric Clapton y Jimi Hendrix. También tenemos un buen grupo que se llama Guns N' Roses, no sé si lo habrán escuchado, que en uno de sus videos, November Rain, tiene un gran solo de guitarra, el cual lo hace Slash. De ahí el rock se fue extendiendo en los años 1970, 1980. También tenemos aquí dentro lo que es la música disco, con grandes expositores como lo fueron Gloria Gaynor, Kool and the Gang, The Human League, entre muchos otros. Los Bee Gees, que fueron una banda muy sonada de la música disco, hasta llegar a 1990. ¿Por qué quiero recalcar 1990? Porque en este año fueron el boom de los géneros rock. Se crearon un sinnúmero de géneros. Entre los más conocidos tenemos el rock alternativo, por el cual está conformado por Nirvana, también otro grupo, Stone Temple Pilots. ¿Por qué lo llamamos rock alternativo? Porque casi no tiene mucho que ver con lo que era el rock clásico de los 1960, 1970 o 80, o el rock bailable de los 1950 con Elvis Presley, sino que se basa en una armonía fría, apagada, con unos sentimientos neutros, que más allá de provocar otro tipo de sentimientos, se enfocaba más en lo que era la depresión. Es por eso que fue muy sonado el caso de Kurt Cobain cuando se había suicidado. Muchos decían que era un loco, que era un suicida, pero yo creo que él quiso interpretar sus propias ideas a través de la música. También se crea el pop rock o Britpop, que nace en el Reino Unido con grupos como Oasis, que muchos dicen que es una copia de los Beatles, pero no
es verdad, porque ellos se inspiraron en los Beatles para hacer sus canciones con sus diversos álbums, como fue su segundo álbum, que dio un gran boom en lo que fue el mercado de la discografía. También nosotros en esta época tenemos al gran Michael Jackson. ¿Cómo olvidarlo? Con muchos éxitos, discografías, se vendieron más sus discos cuando él murió que cuando él estaba en vida. Claro, también con sus asuntos personales, también cuando lo mandaron a juicio y entre otras cosas. Pero no estamos aquí para juzgar la vida personal de los artistas, sino por su arte, cómo ellos cambiaron el mundo de la música a través de cada uno de sus pasos, y cómo grupos lo fueron antecediendo a estos grupos que formaron la música rock. También tenemos el denominado indie rock, que es uno de los grupos del género que tiene gran cabida. Tenemos The Vampire Weekend, entre muchos otros grupos. Por lo general, uno de los grupos que yo escucho de indie rock es... ¿Cómo es que se decía el nombre? O sea, hay un sinfín, pero entre mis favoritos está Stereophonics, que tiene un muy buen repertorio. El nombre nace por pura casualidad. ¿Por qué se denomina indie? Porque es el rock independiente, no busca comercializar como cualquier otro género de música o como el rock clásico, sino que se basa en sus propias ideas y quieren entregárselas al mundo. En sí, la música también ha llegado a la pantalla grande, como ha sido el caso de grupos como Linkin Park en la saga de Transformers 1, 2 y 3, que ha tenido una gran acogida. También el famosísimo caso de la película Titanic, por la vocalista de Celine Dion, con su tema My Heart Will Go On, entre muchos. La música se ha venido, es verdad, degradando con base al tiempo, con base a pasa el tiempo. Uno de los temas que quería tocar era la música reggaetón. En lo personal he tenido la oportunidad de escucharla, no estoy ni en contra ni a favor. A mí no me parece que tengan buenos temas de música, porque su letra no me expresa nada. Pero ya he dicho, no estoy aquí para juzgar de dónde provienen, sino por su capacidad artística. En lo personal no me parece un tipo de música porque degrada mucho a la sociedad. Pero si ustedes quieren escucharla, bienvenido sea. Recuerda, tú escuchas lo que tú quieres, no porque los demás te obligan, y la música debe ser tu instrumento para poder enfrentar la realidad y distraerte un poco. Más allá que un hobby, hacerlo un estilo de vida, que puedas identificarte con ello. Muchas gracias. Ese ha sido mi tema del día de hoy.